Muy buenas a todos lectores, bienvenidos de nuevo al canal de la Biblioteca de David. Hoy, como habéis podido ver en el título, vamos con opiniones personales, resumen o llamadlo como queráis, de Camino de los Ángeles, de John Fante. Hace poco subí ya, bueno, hace poco, a lo mejor 3 semanas, como mucho un mes, ya subí un resumen de un libro de John Fante y se está convirtiendo en uno de mis autores favoritos, sin ninguna duda. Y esto, que este libro es un poco peor desde mi punto de vista que el libro anterior, que espera la primavera, perdón, de John Fante. Y Camino de los Ángeles, para ponerlo un poco en contexto, tenemos que entender que pertenece a lo que se considera una tetralogía, pero lo pongo muy en comillas. ¿Por qué? Porque esta tetralogía no está compuesta por libros independientes. Son 4 libros, esto lo tengo que leer porque si no me acuerdo de todo, que tenemos Camino de los Ángeles, que es el primero que fue escrito, aunque no es el primero que fue publicado, por eso ahora, esto ahora lo reseñaré un poco, lo comentaré. Después tenemos Espera la primavera, que fue el que también tenéis en el canal, si queréis pasaros a verlo. Preguntan al polvo y Sueños de Bunker Hill. ¿Por qué digo que es una tetralogía, pero a la vez son libros independientes? En todos estos libros tenemos a un protagonista principal que es Arturo Bandini. Y Arturo Bandini realmente es como si fuera el alter ego de John Fante. Es un personaje que, digamos, que fue escrito por John Fante de alguna forma más o menos verídica, porque esto sí es un poco, muchas veces más complicado de saber, que está basada en su vida. Y Camino de los Ángeles está basado prácticamente en el inicio suyo literario. Tenemos que entender, y esto es una cosa bastante a tener en cuenta, que esta, si no me equivoco, es una de sus primeras novelas escritas, pero es su última novela publicada. Él, cuando escribió esta novela, primero tenemos que entender el contexto, estamos a año 1936, si no recuerdo mal, es cuando John Fante escribe esta novela, Camino de los Ángeles, y esto está basado un poco en su historia. Hay que tener en cuenta que él se mueve a Los Ángeles para ser escritor. Bueno, mentira, se muda a California, pero no sé si Los Ángeles está en California, me quiere sonar que sí. Él se muda a California para ser escritor y durante este proceso él vive una época muy dura. ¿Por qué? Porque, primero, una persona para ser escritora necesita primero de ser muy buen escritor, obviamente, y luego de ese punto de suerte que tienes que tener, ¿no? De que tu libro se publique a través de una editorial, de enviar tu manuscrito a cualquier editorial que te lo acepten. ¿Cuál era el problema de este libro? John Fante ya lo escribe en una de sus cartas, es más, entre comillas, carta la tenemos aquí detrás, en un momento... Sí, os lo leo porque creo que me parece muy relevante. En 1936, John Fante escribe una carta y dice: Camino de los Ángeles está terminada y yo estoy encantado. Espero enviártela el viernes. Parte del contenido pondría de punta los pelos del culo de un lobo. Puede que sea demasiado fuerte. Quiero decir que carece de buen gusto. Pero no me importa. Lo de buen gusto lo pone entre muchas comillas. Y aquí viene el tema. Esta novela no se publicó en 1936. No sé exactamente cuáles fueron los hechos, pero no se llegó a publicar. No sé si es que fue rechazada, el mismo John Fante a lo mejor pensó que como era su primera novela no era suficientemente buena y no la envió a más posibles editoriales para ser publicada. Entonces esta novela se publica tras la muerte de John Fante. Su viuda la encuentra y la publica. Obviamente, esto lo hemos visto en... ¿cómo decirlo? En otros personajes bastante relevantes de la literatura, ¿no? Como su obra es publicada después de la muerte. En este caso a mí no me parece algo negativo, ya que el mismo John Fante, pues, en una carta escribe como su libro está terminado, ¿no? Y a él le gustaría poder publicarla, pero obviamente estamos en una época un poco diferente. Tenemos que entender que John Fante es un escritor que se basa en lo que llamamos el realismo sucio. Y este realismo sucio, el problema que tiene es que es demasiado directo y demasiado violento. Y cuando me refiero a violento, me refiero, creo que de la forma más clara que puede llamarse la violencia, y es al menos en la forma escrita, ¿no? Y es que se usa la violencia en el libro de forma explícita
Y el protagonista principal constantemente odia al mundo y odia todo lo que lo rodea. A mí una de las características que me gusta de este realismo sucio y que me ha gustado mucho de John Fante en los dos libros, y es algo que ya he mencionado en otros libros, es que cómo utiliza este odio hacia la vida que está viviendo el protagonista sin tener que recurrir a la facilidad de insultos. Esto me parece muy relevante porque yo he llegado a leer en otros libros cómo, bueno, cuando el personaje está cabreado con la vida se usan insultos, ¿no? Y este no es el caso de John Fante, o los pocos insultos que puede llegar a utilizar no me parecen ni excesivos ni relevantes. Entonces, esto es algo que yo pongo mucho en el buen hacer del autor, esta forma de transmitir, pero sin usar el insulto, ¿no? El insulto fácil. Yo siempre lo he dicho en otros libros, que creo que el insulto fácil está hecho para las personas de a pie como yo, o como posiblemente tú que estás viendo este vídeo, ¿no? Que cuando no sabe cómo expresarse o hacer entender sus pensamientos, utiliza el insulto porque es una forma rápida, ¿no? de decir o de expresar tus sentimientos. Y yo creo que esto no se debe utilizar en la literatura, o si se utiliza tiene que ser de formas muy contadas. De nuevo, esto es mi opinión y a mí no me gusta. No me gusta que se usen las palabrotas o las palabras malsonantes en general. Sí, palabrotas, palabras malsonantes no creo que sea la palabra, pero las palabrotas, los insultos, dentro de las obras. A otra persona le puede parecer que esto hace a las obras más realistas. A mí personalmente no. Creo que ponemos en todo esto un contexto de lo que puede llegar a ser el libro. Como he comentado al principio, tanto Camino de los Ángeles como Espera la Primavera, que es el libro que ya reseñé en el canal, tienen como protagonista a Arturo Bandini, ¿no? Y es verdad que son en épocas muy diferentes. Tengo pendiente aún leer los otros dos libros de la saga para saber si tienen un orden en cuanto a diferentes etapas de edad, espero que sí. Pero me gusta compararlo un poco con Espera la Primavera porque al final son libros muy similares, son del mismo autor, son con el mismo protagonista. Aunque el mismo protagonista, y esto hay que tenerlo, porque a lo mejor en esto me he explicado de una forma errónea, no es realmente el mismo protagonista. Quiero decir, el protagonista que tenemos en Espera la Primavera, aunque se llame Arturo Bandini, no es el mismo Arturo Bandini de Camino a Los Ángeles. Porque en Espera la Primavera tenemos un Arturo Bandini que, y pasando ya un poco al resumen de la novela, para que el que no quiera ningún spoiler se puede ir ya, pero ya, como siempre aviso, los spoilers son mínimos. Como decía, en Espera la Primavera, Arturo Bandini tiene a su padre y a su madre, vive con ellos y tiene dos hermanos. Si no recuerdo mal, él es el mayor de edad y tiene dos hermanos menores. En Camino de los Ángeles no, Arturo Bandini tiene 18 años, por esto decía que es un personaje de una edad diferente, es un personaje evolucionado respecto a edad, pero su familia es diferente. Él simplemente tiene a su madre y su padre no vive con ellos, y tiene una hermana, no tiene más hermanos. Por esto digo que es el mismo personaje de nombre, sigue siendo el alter ego de John Fante, sigue teniendo un carácter similar, porque creo que esto es posiblemente lo que lo hace una saga, ¿no? Que el personaje principal tiene un carácter igual o similar, pero está en un entorno diferente. Entonces, tenemos que entender que Camino de los Ángeles no es una secuela dentro de la saga de Espera la Primavera. Simplemente es un libro que te puedes leer antes o te puedes leer después. Creo que si te lees este libro antes que Espera la Primavera, no sucedería nada extraño. O sea, no te está haciendo ningún tipo de spoiler. Creo que, y también yo por todo lo que he podido leer, los libros no tienes por qué leértelos en un orden. Como decía, yo me leí primero Espera la Primavera y luego me he leído Camino de los Ángeles. Hay diferentes órdenes. Yo, por lo que he podido leer por internet, en cada sitio hay un orden diferente. Porque una cosa es el orden en el que están escritos, otra cosa es el orden en el que están publicados, y yo he llegado a ver otro orden que entiendo que es el orden en el cual tenemos a la edad del protagonista, ¿no? Por esto decía antes que a lo mejor con los siguientes libros vemos a un protagonista con una edad diferente, una edad más adulta, posiblemente con un comportamiento un poco diferente dentro del mismo carácter debido a su edad y con unas situaciones de vida diferentes, pero como he dicho, no significa que no te puedas leer uno sin leerte el otro, ¿vale? Esto creo que hay que dejarlo muy claro.
Pasando ya un poco a hablar de Camino de los Ángeles, intentando hacer un símil con Espera la Primavera, porque creo que si veis el vídeo de Espera la Primavera, aunque no vayáis a leer el libro o no lo hayáis leído, podéis entender un poco más esto. Vemos a un personaje, como pasa con Arturo Bandini en Espera la Primavera, con una edad ya más adulta, con 18 años en este caso, pero que la diferencia también es que él es el cabeza de familia, porque su padre no vive, su padre falleció, y él tiene que hacerse cargo junto a su tío de su madre y de su hermana. El problema, su madre y su hermana no trabajan, y también hay que tener el contexto de que estamos en medio de la Gran Depresión Americana, entonces ya no era simplemente un problema de dificultad para encontrar trabajo, sino que sabemos que en estas épocas, hace casi 100 años, las mujeres no trabajaban de la forma que trabajan a día de hoy, ¿no? Era un contexto social muy diferente. En este contexto, creo que hay dos fases, no dos fases, sino dos puntos relevantes de la obra, ¿no? Vemos a un Arturo Bandini, como vemos en Espera la Primavera, pero con una edad más adulta, que odia a su familia, que él ni está a gusto con su madre, porque su madre, como pasa con Espera la Primavera, me repito, es un personaje que es un títere, que lo único que sabe es decir sí, no, repetir 4 chorradas, y parece que sea una cabeza hueca, una persona sin ningún tipo de personalidad, valga la redundancia, o el típico estereotipo de madre tonta que solo ha estado en su casa toda la vida, que esto quizá para alguien, porque esto muchas veces es muy relativo, puede ser algo negativo para los lectores, porque pone a la madre siempre como la estúpida, porque es una mujer que no trabaja en ambos libros, y tenemos también a su hermana, que tampoco está en edad de trabajar, que es menor que él, y que simplemente en este momento no la trata como estúpida, pero sí que la trata como repelente, ¿no? Desde el punto de vista del protagonista principal. Y es que a través de toda la obra, esto por ejemplo no se ve tanto en Espera la Primavera, también supongo que es por la edad del protagonista, o se ve de una forma mucho más relativa. En Camino de los Ángeles tenemos a un Arturo Bandini que odia a las mujeres, que es una persona que no aguanta a las mujeres, principalmente por el hecho, desde mi punto de vista leyendo la obra, de que las mujeres lo rechazan. Estamos ante un personaje de 18 años que está en esa edad que posiblemente todos hemos estado, sobre todo yo lo puedo ver un poco más reflejado como hombre que quizá una mujer, ¿no? Por contexto de la obra, pero vemos a un hombre que está en esa época entre la adolescencia y la adultez, porque con 18 años, pues adulto muchas veces no acabas de ser, ¿no? Tu carácter no se está formando, y creo que el autor encuentra ese punto intermedio entre ese tipo de personaje o ese tipo de persona que es demasiado listo para el mundo de los tontos, pero demasiado tonto para el mundo de los listos. ¿Por qué? Porque tenemos a un personaje que él odia los típicos trabajos de, pues bueno, para poner un poco, fábricas, camarero, restaurantes, mozo de almacén, odia todo este tipo de trabajos, y él se cree mucho más inteligente de lo que es. Él sí que muestra interés por formarse, pero el problema, y de nuevo creo que esto le puede suceder a mucha gente, a muchos jóvenes de 18 años, es el hecho de que él va a la biblioteca, lee libros de Nietzsche, bla 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 bla, de todo este tipo de autores. Él mismo reconoce en la obra, ¿no? Obviamente, que no los termina de entender, que muchas veces lee 2 o 3 páginas y no sabe ni lo que ha leído, pero él se cree mucho más inteligente por leer este tipo de autores, ¿no? Es como que va con el pecho hinchado pensando que él es más listo que nadie por leer este tipo de autores. Y a la vez durante la obra, prácticamente desde el principio también, vemos a un personaje principal que se quiere convertir en autor, que quiere ser escritor. Entonces él todo el tiempo está como fardando de que este tipo de trabajo que está haciendo, porque encima es un personaje que va de trabajo en trabajo porque en ningún trabajo lo aguantan, él tampoco aguanta a nadie, como he dicho con anterioridad, porque prácticamente en las primeras 10 páginas de la obra vemos como todos sus jefes son estúpidos, unos gordos cebosos, no sé, como que toda persona que esté por encima de él
le crea repulsión y él los odia porque creo que este tipo de autoridad él no la lleva bien. Y esto vemos cómo va progresando durante toda la obra, ¿no? Y como decía, también va progresando esta parte de él creerse escritor, intentar ser escritor, llegar a escribir una novela, pero que incluso su madre y su hermana le dicen que la novela pues no vale para nada, ¿no? Y por esto es un libro posiblemente de los más relevantes en la historia de John Fante, porque vemos cómo es un poco su vida, de ir dando tumbos, intentando ser escritor, aunque obviamente de otra forma, porque entiendo que a lo mejor, o posiblemente John Fante era más inteligente de lo que hace creer que es Arturo Bandini dentro de la obra, porque si al final se ha convertido en un escritor de relevancia mundial, supongo que era más inteligente de lo que él hace ver con Arturo Bandini, ¿no? Pero dicho este es un poco el contexto de la obra, y como decía al principio, el estilo de John Fante, este realismo sucio, que luego, pues bueno, vemos como el mismo Bukowski fue uno de los que se sintió personalmente como que inspirado por John Fante, ¿no? Por este estilo, y luego lo cogió él mismo también y lo utilizó en sus libros. A mí este realismo sucio me encanta, la verdad, porque vemos cómo es una vida mucho más de la calle, ¿no? De un personaje que odia la vida, que está en el alambre sin estarlo del existencialismo, porque digamos que la diferencia es que el existencialismo, la sensación es más de un personaje que ha renunciado ya, ¿no? Que se plantea por qué todo es una mierda, y como todo es una mierda, pues lo deja pasar, entre comillas, ¿no? Bueno, pues tal. Pero no, con este realismo sucio vemos un personaje que dice, todo esto es una mierda, pero yo me voy a quejar y voy a luchar porque todo esto es una mierda y yo no estoy de acuerdo en que sea una mierda esto. Y a mí esto me gusta, creo que es como muy relevante, ¿no? Ver esta lucha de personas que están a disgusto, que luchan, que su misma mente los machaca porque no son suficientemente buenos, ellos saben que no son suficientemente buenos, pero lo pagan con el mundo. Ya digo, no digo que esto sea una forma de vivir en la vida real, ¿no? Valga la redundancia de aquí también, pero sí que creo que es algo que a mí, en cuanto a tema literario, me gusta. Terminando ya con el libro, yo tengo que decir que más pronto que tarde me voy a leer los 4 libros de la saga. Es una saga que me está gustando mucho, son todos libros relativamente cortos, este libro es de menos de 200 páginas, y los otros dos y espero la primavera también alrededor de las 200, y quiero suponer, bueno, Pregunta del polvo lo tengo, y sé que también tiene menos de 200, y Sueños de Bunker Hill o Bunker Hill, o no sé cómo se pueda pronunciar, no sé cómo de extenso es, pero sin duda me lo leeré, porque ya digo, el protagonista principal me gusta mucho, me está gustando mucho en las obras, John Fante me está gustando mucho, creo que es de estos autores que, salvo que alguno de sus libros me decepcione, voy a intentar leerme todos sus libros y hacer algún día un especial de John Fante hablando de toda su literatura. Y nada, yo lo recomiendo mucho. Al final, si os gustan este tipo de novelas, creo que también es una novela muy buena para salir de un bloqueo lector. Me cuesta recomendarla como obra maestra, porque creo que no lo es. Sinceramente creo que no es una obra maestra. Creo que es un buen libro, y creo que si disfrutáis de este tipo de escritura, si os ha gustado Bukowski o o Raymond Carver también, este tipo de autores son muy... Bueno, obviamente todos son americanos, entonces tienen aquí esto en común. Creo que John Fante nos va a defraudar, y John Fante al final es uno de los precursores de este realismo sucio, de este estilo literario, y ir un poco a las bases creo que me parece esencial. Para mí es un 7, ya digo, cuando yo digo que un 7, que es un libro de un 7, lo digo por el hecho de que, bueno, si es tu estilo literario, te recomiendo que lo leas. Si no es tu estilo literario, es un libro que puedes pasar sin él. Entonces esto creo que hay que tenerlo muy en cuenta. Esto ha sido todo, gente. Espero no haberme enrollado demasiado, no sé lo que está dando este vídeo porque no tengo el numerito delante, pero lo que tenga que durar. Ya sabéis, como siempre, por favor, dadle un like, ayuda mucho al canal, me motiva mucho a seguir. Dadle también al botón de suscribiros porque, pues bueno, así pues os saldrán por ahí todos los vídeos que subo de forma constante, y ya si le dais a la campanita, pues
magia. Esto ha sido todo, gente. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Chao.